que me interesa que estuviste tratando en varias notas, pero antes, Emilce Rodríguez es una maestra jardinera que estuvo acá discutiendo con uno de los padres organizados por la presencialidad. Ella decía, es peligroso, hay compañeros nuestros enfermándose y después algunos de esos compañeros suyos que se enfermaron murieron. ¿Estás ahí, Emilce? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, estoy acá. ¿Cómo están todos? Contame cómo recibiste el fallo de hoy de la Corte Suprema de Justicia. Mira, en general a mí yo creo que no me corresponde opinar sobre lo que haga o deja de hacer la justicia, pero sí te puedo decir que en todo lo que es la comunidad docente se recibió, no sé si con sorpresa, pero sí con angustia, sí con cierto grado de impotencia, sí con cierto grado de desprotección, si querés verlo de esa manera. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a vivir, crees, el día de mañana? Más allá del paro que hay anunciado, ¿no? En la comunidad educativa. Mira, nosotros nos sentimos expuestos al extremo, por eso hicimos una medida de fuerza tan larga, por eso tratamos de sostener y compartir con todas las personas de la comunidad y a través de todos los medios posibles cuál es nuestra postura y nuestra situación en el día de hoy y en los que vienen pasando, ¿no? La situación sanitaria está muy mal, están los hospitales colapsados, de hecho el Sanatorio Méndez, que es en el cual, por ejemplo, todos los docentes y no docentes de la ciudad nos tendríamos que atender, no tiene camas. Nosotros hemos perdido compañeros. Yo cuando estuve en el programa la vez anterior conté y compartí con ustedes que había una compañera en terapia intensiva. Lamento contarles también ahora a toda la audiencia que la compañera falleció a fines de la semana pasada. Por algo también uno lleva el lazo de luto, ¿no? Porque la verdad es así como lo vivimos. Nosotros solamente el 14% de la población docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está vacunada. Tenemos compañeros que están dispensados porque son de riesgo y sin embargo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunicó en las últimas horas que esos compañeros que sean de riesgo extremo pero que hayan recibido una dosis de la vacuna van a tener que volver a la presencialidad, con lo cual imagínate que el miedo que sentimos nosotros hoy por hoy está exacerbado. Emilce, gracias por el testimonio nuevamente, te mando un beso y bueno, fuerza. Bueno, muchísimas gracias. Daniela Gian tiene un informe de la Defensoría del Pueblo, pero además lo que ocurrió hoy vinculado con esto. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Sale. Sí, porque hoy durante todo el día el gobierno estuvo viendo de qué manera reaccionaba a este fallo de la Corte. Habló muchísimo la vicepresidenta, también se refirió el presidente, pero más tarde el ministro de Educación, Nicolás Trota, tuvo una reunión del Consejo Federal de Educación. Allí se puso en discusión justamente el DNU, el último del presidente, y este esquema de fases que determinó que algunos lugares del país están en rojo, con lo cual tienen que suspender las clases. Todas las provincias estuvieron de acuerdo en que si se aparecía el semáforo rojo iban a suspender las clases, menos la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque, bueno, como ya sabemos, la ciudad de Buenos Aires viene incumpliendo el decreto anterior. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con un relevamiento que hizo la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires para saber cómo se estaba aplicando el protocolo, ya que la ciudad decidió de todas maneras continuar con las clases presenciales, relevó unas 250 escuelas de toda la ciudad, como pueden ver, estas son las ubicaciones de cada una de las escuelas, y tomó algunos datos sobre cómo están trabajando los docentes por estos días. Vamos a pasar a la siguiente placa para ver algunos de los datos. Esto es lo que muestra cómo fue semana a semana a partir de que comenzó la presencialidad el desarrollo de las burbujas. Estas burbujas que se pincharon, que son 625 actualmente. Bueno, en la semana 1, el 22% de las burbujas se había tenido que aislar. A la semana 2 ya había aumentado al 30%. Ah, ¿esos son porcentajes? Son porcentajes. Yo pensé que era la cantidad de escuelas. ¿Son porcentajes? O sea, ¿la mitad de la supuesta presencialidad está pinchada? Exactamente. La Defensoría tomó hasta el mes de marzo y para marzo ya tenía la mitad de las burbujas que en algún momento habían tenido que suspender las clases. Wow. Con lo cual esto demuestra cómo fue creciendo en solamente 4 semanas. La cantidad de burbujas que tuvieron que desactivarse por la cantidad de casos, contaba recién la docente, ya son 7 los docentes fallecidos en la ciudad de Buenos Aires. Otros datos que relevó la Defensoría en las escuelas de la ciudad tienen que ver con problemas de infraestructura y servicios.
El 32% plantea que tiene problemas de servicio de Internet, algo que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, con un plan de conexión y computadoras que fue desactivado en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años. Un problema muy importante también, y que lo contamos acá desde el principio de las clases presenciales, la falta de aire libre para poder airear las aulas, algo fundamental para prevenir los contagios. En tercer lugar, no son accesibles las escuelas, y después otros problemas que ya son estructurales, como problemas con el agua potable, el servicio eléctrico y el gas, que todavía siguen. A pesar de, bueno, estamos concentrados en la pandemia, estos problemas continúan. Más datos que tienen que ver con las escuelas de la ciudad. Se hicieron obras para cumplir el protocolo de COVID durante el 2020 y los primeros meses del 2021, como para que docentes y en la comunidad educativa en general vuelva tranquila. Wow. El 65% de las escuelas relevadas dice que no se hizo ningún tipo de obra. Solamente el 35% dice que en algunas de esas escuelas algo cambió para poner a disposición de los protocolos de presencialidad. Impresionante, Dani. Y tenemos un último dato que tiene que ver con la cantidad de personal. Hay mucho personal, tanto docente como de limpieza, de distintas áreas, que tuvo que quedarse en la casa porque es personal de riesgo. Bueno, ¿qué pasó con esas personas? ¿Se recibieron refuerzos en personal de limpieza? Fue la pregunta que se hizo en las escuelas. El 58% dijo que no. Es decir, que no solo faltan las personas que están de licencia porque son consideradas personas de riesgo, sino que tampoco se incrementó en las áreas más críticas para contener la pandemia. Es increíble, Dani, que estemos hablando de esto hoy, después del fallo de la Corte Suprema que tuvo lugar este mediodía, y en la primera semana de frío intenso, ya partiendo de estos números. Porque vos imaginate lo que va a pasar, mínimas de 7, 8 grados esta semana, lo que va a pasar la semana que viene, ¿no? Sí, y la semana que viene también, además del cambio climático, y bueno, veremos cómo siguen los gremios respecto a los paros. Ya hay uno anunciado para mañana, también el jueves con una caravana, tanto UTE como ADEMIS. En los próximos días también, Ale, va a llegar al Congreso, así lo anticipó el gobierno, una ley para dejar sentado cuál es el criterio epidemiológico, el rango que se utiliza a partir del cual las provincias van a tener que cerrar algunas de sus sectores. Por ejemplo, las clases. Esto que se habló tanto de esta polémica, la idea es evitar que se genere nuevamente lo que sucedió con la ciudad de Buenos Aires. El gobierno dice que esta semana, a más tardar la siguiente, ya estaría listo ese proyecto de ley. Muchas gracias, Dani, muy completo. Artemio, ¿es una apuesta a ganador la que hace Horacio Rodríguez Larreta, pensando en su candidatura a presidente? Un poco extemporánea y al mismo tiempo muy apresurada. Sí, es una apuesta a ganador, bueno, eso se verá. Hay muchos factores que van a incidir en eso, pero es una apuesta para firmar su candidatura de cara al 2023, no me cabe ninguna duda. Lo viene haciendo desde hace tiempo ya, no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Al principio parecía como que lo empujaba el ala dura del PRO, pero da la sensación ahora de que son todos duros, ¿no? Eso de ala dura y ala blanda es como una especie de licencia poética. El PRO no tuvo manifestaciones ninguna de fisuras cuando gobernó, no las tiene en la oposición. Fue un gobierno pésimo y una oposición pésima. Y no hay diferencias entre ellos, por lo menos sustanciales. El mismo proyecto de país puede variar en los estilos y hay una competencia de liderazgo. Pero eso no transforma a nadie en duro ni en blando. Simplemente están compitiendo por ver quién puede realizar mejor la representación de un espacio que por otro lado es bastante heterogéneo. ¿Para vos es el mejor candidato que tiene la oposición hoy? No, para mí el candidato del espacio sigue siendo Mauricio Macri, bastante lejos de lo que es Rodríguez Larreta, pero obviamente está destinado eso a ser discutido. Pero me parece que todavía falta mucho para que haya algún otro candidato que pueda discutir el liderazgo a Mauricio Macri, ¿no? Quédate porque dijiste que gobierno que aumenta las tarifas, gobierno que pierde las elecciones. Y sí. Y hay mucha gente que del otro lado se quedó pensando, ¿puede perder las elecciones después de lo que fue el gobierno de Macri? Puede aumentar las tarifas después de lo que fue el gobierno de Macri. Ahora seguimos hablando de esto.